A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Lectura de la primera carta del Brothers and apóstol San sisters, Pablo a los let no Corintios. one deceive Hermanos, himself. que If nadie anyone se among you engañe. considers Si alguno himself de wise ustedes in se this cree world, sabio en este mundo, let him que become se like haga God, necio who para has llegar a ser become sabio, wise. porque la For the sabiduría de wisdom of este this world mundo is es foolishness in necedad the eyes ante of Dios, God. como For it está is written, escrito. God catcheth Él the wicked caza a los sabios in en his su wrath. astucia, And again, y the también Lord knows the el thoughts Señor of the penetra wise, los pensamientos de los that they are sabios vain. y conoce que son So vanos. let no one boast Así about pues, que human nadie matters, se gloríe for en everything los hombres, belongs to you. pues todo Paul and es Apollos are de teachers, ustedes. while the Pablo, world, our life, our Apolo, days, Cefas, el are mundo, the la vida, la present muerte, or lo the future. presente, lo futuro. All Todo es belong to you, de ustedes, and you to Christ, ustedes de and Cristo Christ to God. y Cristo de Dios. Verbum Domini. To the Lord belongs the earth. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. The Lord's are the earth and its Del fullness, Señor es la the tierra world y and cuánto those la that dwell llena, in it. el orbe y todos For sus he founded it habitantes. upon Él the la sea fundó sobre and los mares, established it Él upon la the floods. afianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Who can ascend the mountain of the ¿Quién Lord? puede subir al Who may monte del stand in his Señor? holy place? ¿Quién puede estar He en whose el hands are recinto sacro? stainless, whose El heart hombre de is manos clean, inocentes who y puro desires not corazón, what is que vain. no confía en los ídolos. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. He shall receive a blessing from Ese the Lord, recibirá la a bendición reward del from God Señor. his Savior. Le hará justicia Such is el the Dios de faithfulness salvación. before him, Este who es el seeks the grupo face of the que God of busca al Jacob. Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. While the crowd was En present, aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genezaret. he saw two boats there Y vio dos barcas que alongside the estaban water. junto a la orilla. The fishermen had Los disembarked pescadores habían and were washing desembarcado their nets. y estaban lavando las Getting redes. into one of the Subió a boats, una de las barcas, one belonging la to de Simon. Simón, He y asked le him to pidió put que la out a apartara un short poco de distance tierra. from the shore. Then he Desde sat la down barca, and taught the sentado, crowds from the enseñaba a boat. la gente. After he had finished Cuando speaking, he acabó de said to hablar, Simon, dijo a Simón, "Put out into rema mar adentro and lower y your echen las nets redes para for a pescar. catch." Simon said in reply, Simón contestó, "Master, we have Maestro, worked hard nos all hemos night pasado la noche and caught bregando nothing, y no hemos cogido but at nada, your command pero por tu I will palabra lower the nets." echaré las redes. When they had done this, Y puestos they a la caught a obra, great number of hicieron fish, una redada so de their peces nets tan were grande carried. que reventaba la red. They signaled to their partners Hicieron in the other señas a boat los to socios de come la out otra barca para que vinieran a into both echarles una boats, mano. so that the boats were Se in danger acercaron of sinking. ellos y llenaron las dos When barcas que Simon casi se Peter hundían. saw this,
Al ver esto, Simón fell Pedro at the knees se of Jesus arrojó a and los said, pies de Jesús diciendo, "Depart from me, Lord, apártate for de I mi am a Señor, que sinful soy man." un pecador. For astonishment at Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al and ver all la those listening. redada de peces que habían Likewise, cogido. James and Y lo John, mismo the les sons of pasaba Zebedee, a who were Santiago y a partners of Juan, Simon. hijos de Zebedeo, Jesus said to que him, eran compañeros de Simón. "Do not Jesús dijo be a Simón, afraid. no temas, From now on, desde you will ahora be catching serás men." pescador de hombres. When they brought their boats to the Ellos shore, sacaron las they barcas a left tierra everything y and dejándolo followed him. todo, lo siguieron. Verbum Domini. Back in the late 80s or early 90s, around that time, A finales de los años 80 o comienzo de los 90, el ejército de Estados Unidos for tuvo una campaña de comerciales muy see cautivante here on these para commercials, captar reclutas. billboards, and posters, Veíamos y escuchábamos en be esos all you can be comerciales y in the anuncios y army. carteles: sé todo It's lo que not just a puedas hacer. job, it's an Únete adventure. al ejército. We No do es more solo before un 9 trabajo, a.m. than es most una people do aventura. all day. Hacemos más antes de las 9 de la And mañana que lo que la in mayoría like de la manner, gente en un día following entero. Jesus, living the Y de Christian manera life similar, seguir a is like an Jesús, adventure. vivir la And vida it's there cristiana where, es como una as aventura. following Jesus, Y that es we ahí, al become seguir all we a can be or Jesús, think we can be and que even more. nos convertimos todo lo que Because of the podemos ser grace o of incluso Jesus más Christ in por la us, gracia working de in and through Jesucristo us. en nosotros, que obra Today we en learn about nosotros y the a same través de thing nosotros. Y of the hoy disciples, escuchamos how they were struck acerca de by the San love of Pedro Jesus y los Christ. discípulos, cómo se And quedaron upon his asombrados ante el amor de invitation, Jesucristo they followed him. y And this would be cuando Él the los invita, adventure los of a siguen. lifetime. Y esta sería la Because aventura now they de toda una had to vida. follow Jesus. Pues And ahora here, habrían de they're sort of seguir a entering Jesús. into the unknown. They don't really know what Y to aquí se expect, están adentrando but en lo yet they are desconocido. able No to sabían qué trust esperar y sin and trust embargo that son here capaces de is confiar, the Lord. Here is confiar someone en que whose aquí words está are el Señor. powerful. Aquí hay alguien cuyas Here is palabras where son they are poderosas. experiencing love. Y aquí es And they know in their donde hearts that God is going experimentan to do amor something y great saben en sus in them corazones que Dios as va they a take hacer a algo step of faith grande en ellos. and follow Así que Jesus. dan un paso And adelante for con us, fe y siguen for a us too. Jesús. You know, Y God calls us nosotros, deeper. nosotros He's también. always calling us Dios to nos follow Him. está llamando So in a this que lo life, we sigamos. are called Siempre to nos be llama a like que lo Jesus. In sigamos. fact, this is En this is the esta vida goal of our estamos life, to llamados a live our ser como life, Jesús. to be De like hecho, esa es God. la meta de nuestras vidas, Remember, ser God como has made Dios. us in His image and Recuerden, likeness. Dios nos hizo a imagen y And semejanza de sometimes Él. going along that Y path a can be veces scary. And I bet seguir it esa was for the senda disciples too. puede causar temor So y here debe haber sido are similar para los these discípulos. 12 men. Aquí los tenemos, And estos maybe they're not 12 the hombres, brightest of men. y quizás no Now here they sean are, los most of them hombres más fishermen, inteligentes. La mayoría guys de ellos who son work with their hands. pescadores, They're hombres que very hard trabajan workers. con las manos, They're used to being out in the sun. obreros, They're probably acostumbrados very, a very sunburned and estar al aire libre, very rough trabajando bajo el looking, sol. hardy looking men Seguramente están muy doing the work of a bronceados fisherman. por el sol, And tipos here rudos, comes Jesus. haciendo el trabajo de And pescadores. of course, they've Y already aquí have viene seen him Jesús, y before. por supuesto ellos That ya lo habrían earlier, visto antes. Jesus did a miracle for Anteriormente Peter's Jesús había hecho mother-in-law. un milagro para la And now suegra here he de is. Pedro, And so y aquí Jesus lo tenemos gives them a command. nuevamente. He Jesús tells them, les after they've da been fishing all night, una orden. Jesus says, hey, okay, Ellos le put out dicen, your nets Señor, hemos to the other estado side. pescando toda la noche. And this doesn't make a Y lot of Jesús les sense dice, to Peter and echen to la probably red the del other otro lado. men in the boats. Esto no tiene mucho He says, well, sentido why is the Lord probablemente telling us para to do Pedro this? y We've los been demás working all hombres night, que it's been están en la really barca. hard.
¿Por qué nos dice el Señor que hagamos esto? Hemos estado trabajando toda la noche, estamos cansados, queremos ir a casa, queremos Then at dormir, command, trusting the Lord, pero Peter ante says, su "Okay, we will mandamiento move the nets." confían en el And Señor. what happens? Pedro le dice, bien, A lo haremos. miracle. ¿Y qué sucede? Fish, Un there's so milagro. many that they need two boats Hay tantos to pescados get them que all necesitan inside. 2 barcas para And poder at llevarlos. this, they're in awe. This is, wow, Y ante esto se quedan maravillados. miracle. In Dicen, fact, Peter caray, el goes to his Señor ha knees hecho un immediately, milagro. De hecho, looking to Pedro Jesus. He's se in arrojó a los astonishment. pies de He's Jesús amazed at inmediatamente. what God had just Está done. asombrado por lo que Dios acaba de hacer. And then he says, "Follow me." And they follow. Y entonces Él le dice, síganme. Now, Y many ellos times in lo our siguen. lives, Muchas we veces often come en to a nuestras crossroads. vidas, a menudo llegamos a una We encrucijada. can be living the Christian life, or maybe we're not. Podemos estar viviendo la vida cristiana o quizás For no those who may lo be hayamos estado haciendo. the broadcast of this mass, listening to this, De algunos de maybe there's ustedes some que out están there who escuchando are esta homilía, contemplating algunos de giving up ustedes their allá old afuera life, giving up quizás a estén life of sin. contemplando No, a life of misery. dejar atrás una vida de pecado, una vida We may have de all kinds of tristeza y thoughts coming entregarse a into our life. Dios. Oh, it just Puede que looks les so cause hard. temor, Or puede what que will les people think? parezca And difícil, then o there qué may be other of pensarán us out los there demás. where, Puede que haya where algunos God otros sets us que on a path, and the next phase Dios of nos this pone por un path camino y is a la heavy siguiente cross, fase de ese and camino it looks es scary. una cruz más And it's hard pesada y to accept nos something causa temor that y can es appear difícil so painful. aceptar algo que parece ser tan doloroso. What we need to remember here Ustedes ven, is lo que just like tenemos the que disciples recordar aquí have es been que, called by Jesus, al igual que los discípulos and they were están siendo he was llamados calling them por to follow Jesús, him. Él los estaba Here llamando he a is, que and lo they don't know what siguieran. to expect. They don't know what's Y before them. ellos Like I no was saying saben earlier, qué esperar, no saben qué les espera, this is como blind. decía This is the anteriormente, unknown. están But yendo a yet they ciegas a lo trusted in desconocido, the word, pero sin the embargo word of Jesus confiaron Christ. en And la palabra de the Jesucristo. consolation, the comfort here is that Jesus was El with consuelo them. aquí es que Jesús Here's the estaba Son of con God, ellos. who is Aquí going to tenemos al walk Hijo de before Dios, them, show quien them the va a path, caminar ante show them ellos, the way. He is the mostrándoles way. el camino, And then they follow. And mostrándoles for us too, el camino. Él es el path camino. the Lord Y is con setting nosotros before también. us, He's already Cualquier gone camino que through el it. Señor nos ponga enfrente, Él And this ya is lo our ha way of caminado. following Him. Y esta es nuestra forma de seguirlo a We'll be través de there. ello. And Él a lot of estará times we ahí think, con well, nosotros. gosh, Muchas veces pensamos, it seems caray, like it's going to be so hard. parece que va a ser muy difícil. I'll never be able to get through this, that the odds Nunca are insurmountable podré or lograrlo. impossible. Las probabilidades Remember that all things are son possible with insuperables Jesus, o that we imposibles, can do all pero things through recuerden Him que todo who es strengthens posible con us. Jesús. Lo podemos And todo just con like Él this, que nos the da command, fuerzas. they Y así accept como the vemos command of the aquí, Lord. el mandamiento, Put the aceptan nets el to the other mandamiento, side. la orden del Peter Señor. does this. And what happens? There's a miracle. Echen la red del otro lado. And ¿Y so for us, when qué we sucede? accept Un milagro the ocurre, crosses, igual when con we are nosotros. willing to Cuando go down aceptamos the las path, cruces, cuando estamos thinking how dispuestos this will a go, but yet just ir por trusting the ese Lord. camino, nos There is a preguntamos, ¿qué va a miracle. pasar? Pero confiamos en el Because, Señor. and Entonces according to ocurre un maybe milagro, perhaps the ways of the world, porque St. Paul según tells us today that se- the las- wisdom of the world el is like mundo, foolishness. San Pablo nos dice que la We sabiduría know that del for the mundo world, es the Christian necedad. life doesn't make much sense. Para el mundo la vida cristiana no tiene mucho But sentido, when we go down this path that maybe not pero makes sense cuando in emprendemos ese society, camino whatever y is quizás happening in the no culture tenga or sentido para la sociedad o countercultural, para la cultura o la then a contracultura, miracle unfolds. And a lot of times, that miracle is the ocurre un miracle milagro y Jesus muchas does in veces your life. ese milagro es el milagro que Jesús The hace en way las He vidas gets de you ustedes, through the trial. la forma en que Él los And ayuda a sometimes, we, atravesar las yeah, tribulaciones. we're growing. There's Y a a veces, transformation happening within sí, us. But as a result of that, crecemos, hay una others are transformación watching. en nosotros, And pero como they're looking and resultado they're de saying, ellos hay how otros are que they nos able to están endure mirando that? y dicen, ¿cómo son But you capaces see, de soportar eso? it's Y God who's ven getting them que through it. es Dios
quien está Our lives ayudándonos. become, in many Así ways, que a nuestras miracle vidas en muchas formas se because convierten of en the un work that God milagro is doing in and through us. por And that's la what we obra have to que believe God for. Dios realiza en We say, nosotros y a yes, we través de accept the nosotros. cross. We walk Y the hemos path. de agradecerle a Dios There we por go. ello. Sí, aceptamos la Now, cruz, here, caminamos ese camino. Jesus is calling the disciples to Y follow him, Jesús to follow está him. llamando a los discípulos a que lo sigan. 12 men will be the first Estos of 12 his hombres priests, serán and then los the primeros bishops, de and sus they will be the sacerdotes. leaders of the Los church, the obispos first serán apostolic los college. líderes de la iglesia, el primer And colegio apostólico. God calls men Y Dios to the priesthood, llama a los and hombres we al need more sacerdocio. priests. Y We necesitamos más need more religious sacerdotes. brothers, religious Necesitamos sisters. más There's a hermanos huge religiosos, más shortage. And there may be hermanas men out there, religiosas. women out there who are Hay una thinking gran this falta path, y who hay are praying. hombres y mujeres allá And afuera que yet, están pensando taking a seguir este step or camino, giving somebody a que están call, sending an rezando inquiry can sound very scary. y Or taking quizás a puede vocation parecer visit. un prospecto muy That could be atemorizante a little frightening. o hacer una Just, visita de of course, all para of us who discernir su are vocación puede ser muy in the priesthood, the atemorizante. religious life, and Todos the nosotros brothers estamos en here, el sacerdocio y la we vida all experience that religiosa, too. los hermanos aquí, todos And también then hemos pasado por the eso. command of God, Pero taking a step of entonces, faith, ante el mandamiento de Dios, makes it possible. damos un paso adelante con fe And y Él lo that's hace God posible. is calling you. The Dios los church está is in llamando a need ustedes también. of more men, La iglesia necesita priests, más and righteous hombres brothers, especially in this para community que here sean where the sacerdotes y Franciscan hermanos missionaries have become a religiosos, word. en especial en esta We have comunidad aquí, en los a wonderful, very powerful misioneros franciscanos de la palabra of eterna. evangelization Tenemos through un media and apostolado out into the muy world grande doing de missions and things like that, evangelización helping out a in the través de diocese los from medios de sisters and comunicación y things. saliendo al mundo, And God might yendo a las be calling you diócesis, to a way sirviendo a of las life, a hermanas. way of St. Es Francis, posible que Dios los esté llamando a preaching the ustedes word, para a, a que doing good sigan works nuestra for people. forma de vida, el camino de San Francisco, It's time to say haciendo buenas yes. obras. Whatever it is, whether Y es hora God has de put us decir in a que sí, path to accept a new ya cross, sea que Dios nos ha puesto a new en el camino de aceptar una nueva religion, cruz, perhaps, una nueva or to forma de call us to vida a quizás, vocation to the priesthood or o un religious life. llamado a una vocación, al Time sacerdocio to o la say vida yes, because religiosa. God Es can hora de decir que sí, do a porque miracle. Dios And nuevamente he hará un tells us milagro. at the end here, he Y tells Él the disciples, dice al final, Él le dice a he los knows that discípulos, there may be uncertainty in their Él hearts. sabe que puede He que knows that haya there may even be incertidumbre en sus doubts corazones. remaining in them. Él sabe que But he incluso says, puede haber do dudas not entre be ellos, afraid. pero Él dice, no And tengan often when miedo. he's using these words in other parts of the A Gospels, menudo he cuando says, utiliza I'm estas with you. palabras en otras partes del Do Evangelio not be y las afraid. Escrituras, Él dice, So brothers and yo sisters, estoy con ustedes, no we say tengan yes to miedo. Jesus, to whatever he's Queridos calling us to hermanos, do, digámosle que sí a because Jesús, a will lo que sea que always nos do esté a great llamando, and porque powerful work. Él siempre All we got to do is hará say, your una will be done. gran obra Follow. a través de nosotros. God bless you all. Basta con decirle, hágase tu voluntad y seguirlo. Que Dios los bendiga a todos.